Hace ya un tiempo que en Córdoba se aprobó lo que se dio en llamar la Ley de Bosques, así entre comillas. En ese momento dijimos que se parecía más a una ley de desmonte. Esta ley, llamada también 9814, permite el desmonte en el 95% del territorio de la provincia, 95% del territorio de la provincia, dejando solo el 5% afuera de este flagelo por considerar las zonas rojas o de alto cuidado ecológico. Fue aprobada en reemplazo de la propuesta de la COTBN, organismo formado, entre otros, por las dos universidades más importantes de Córdoba, la Nacional y la Católica. Ambas universidades recomendaban en aquel momento privilegiar la defensa del bosque nativo, la fauna y el agua de nuestra Córdoba. Pero no fue así. Ahora, como una continuidad lógica de esa ley de desmonte, se acaba de aprobar a finales de este mes de septiembre en el gobierno provincial el decreto 1476/2011. Este decreto permite que en ese 5% restante, en esa zona roja, también se role y se siembre. ¡Qué ironía! Aprobar ese decreto justo en el mes de la primavera. Escuche este informe, porque todos, de alguna manera, somos responsables de que en el futuro nuestra Córdoba no se transforme en un desierto. Escuche, le va a interesar. Se va a hablar de nuestra naturaleza, de la cual vivimos, en la cual vivimos, siempre y cuando estemos en armonía con ella. Bien, y estamos de nuevo, Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y vos? Darío Esquef, Carlos Gallo, armando este informe semanal. Y hoy nos visita el biólogo Fernando Barri. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. ¿Cómo te va? Vos sabés que la primer pregunta que queríamos hacerte, Fernando, respecto a este tema, es si la ley de bosques, la 9814, la que se aprobó hace un tiempo en la legislatura cordobesa, está en concordancia con la legislación nacional que existe al respecto. No, para nada. Nosotros por eso le llamamos la ley de desmonte en realidad, porque si bien en sus fundamentos y algunas partes del articulado dejaron la letra que habíamos escrito de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sobre la importancia de la preservación de los bosques, por ejemplo por los servicios ecosistémicos que brinda, acaso el tema de las cuencas con el agua, en realidad tiene una cantidad de artículos, tiene más de 10 artículos donde claramente habilita el desmonte. Tal vez no el desmonte masivo como se venía haciendo, pero sí el desmonte selectivo. Con lo cual es desmonte al fin y nos vamos a quedar absolutamente sin nada de bosque. Recién hablaba del informe del 5%, bueno, yo creo que tenemos que esperar nada, el 0,0% de acá a poco tiempo, porque no nos va a dejar nada. Es interesante marcar este rasgo. Teníamos 16 millones de hectáreas de bosques nativos. Hoy estamos en el orden del 1,2%, de 1,2 millones de hectáreas de bosque nativo. Esto implica destrucción de la cuenca. Sí, en realidad es menos, porque bien conservado está la mitad de eso, unas 600.000, menos de 600.000, y en retroceso, porque los desmontes continúan. Es decir, es de una gravedad inusitada lo que ha pasado en Córdoba, y esta ley y este decreto lo único que va a hacer es agravar esa problemática. Claramente la va a agravar. Es importante también declarar que esta ley, la Ley Nacional de Bosques, indica 3 áreas: la zona verde, la zona amarilla y las zonas rojas. Las verdes se puede hacer casi lo que se quiere. En las zonas amarillas limita la ganadería y limita también la siembra. Y en las zonas rojas no debe hacerse nada. La ley provincial, y es lo que está declarándose como inconstitucional, hasta se puede sembrar en las zonas rojas. Claro, esa es la gran contradicción. Tienes muchas contradicciones, pero respecto de lo que me preguntabas de la relación con la ley nacional, la ley Bonazo que se denomina,
Por ejemplo, la ley provincial te dice que las zonas rojas se tienen que conservar, pero si vos tenés agua abajo, acuífero, como por ejemplo, imaginemos la zona de Tras la Sierra, cerca de Villa Dolores, que llueve menos de los 400 milímetros que hoy soporta la soja que hay ahora, porque ya hay una variedad nueva. Pero ¿qué te están diciendo? Si vos podés sacar agua del acuífero con Lara que está en esa zona, vos podés montar ese bosque nativo, bien conservado, categoría 1, para hacer soja. O sea, le podés pedir plata a la ley nacional que preveía sacar fondos de la soja para preservar bosque, le podés pedir plata para desmontar para hacer soja. Fíjate la locura a la cual lleva la ley provincial del desmonte, como le llamamos nosotros. Vos sabés que tuvimos muchas dudas, se nos planteaban muchas dudas cuando hablábamos de estos temas. Una de esas dudas es qué pasa cuando se incendian los bosques, ¿no? Y la ley de bosque no castiga los posibles incendios que se produzcan, por ejemplo, en la llamada zona roja. Le preguntamos al ingeniero agrónomo Marco Ferioli, que además es guardabosques, si cambiaba el valor inmobiliario de un campo cuando está quemado. ¿Es así, Marcos? Cambia el valor, disminuye el valor cuando un campo se quema. Me animaría a decir, a partir de la reglamentación de esta ley, a partir de la aplicación de esta ley, se va a fijar la diferencia entre el valor de un campo nacional y uno quemado. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión, Fernando, al respecto? Sí, claramente, como dice Marcos, es decir, a partir de esta ley, la ley provincial, se van a buscar los dueños de la tierra que no les interese preservar los bosques nativos, que les interese el interés puntual económico, ya sea para producir un cultivo o para un emprendimiento inmobiliario en las sierras, va a buscar por todas las formas bien por haber que ese bosque que está bien en su campo desaparezca. Desaparezca puede ser, por ejemplo, a partir de un incendio, que puede ser intencional entre comillas, ¿no? Entonces, como la ley que aprobaron no prevé que se tenga que recuperar, este dueño, supongamos un campo en la sierra que quiere poner cabaña, puede llegar y decirle a la gente ambiente, miren, se me quemó el campo y ustedes no me obligan a recuperarlo, porque la ley que habíamos hecho con la Comisión de Ordenamiento Territorial preveía que si ocurrían estas trampas, el propietario junto con el Estado, que tiene que ser responsable también, recuperaran eso, es decir, no perdía la categoría, por ejemplo, roja, un bosque serrano con molles, supongamos en una zona de cuenca, no perdía su categoría si se prendía fuego y había que recuperarlo. En el caso de la ley provincial, eso lo omitieron, con lo cual de a poco se va a ir buscando la vuelta para esto que dice Marco. Si ya no tengo bosque, ya puedo hacer otra cosa. Y una cosa muy importante que yo te comentaba los otros días, o sea, el valor de la tierra en Córdoba, si vos tenés bosque, tu campo vale mucho menos que sin bosque. Entonces, alguien que lo quiere vender, por ejemplo, para que un productor haga agricultura del tipo que sea, puede buscar incendiarlo, que es lo que están haciendo hoy. Contratan en el norte de Córdoba, como ya el tema de los grandes tractores con las máquinas es más visible, lo que hacen es contratan hacheros de distintos lugares que van cortando de a poco y van prendiendo fuego. Entonces es una forma de raleo que hace que se termine por desmontar y luego el tipo ya tiene el campo sin bosque y lo puede vender más caro que con bosque. Bueno, ahora aparece claro, o al menos un poco más claro, a qué se deben algunos incendios intencionales. Porque si no, uno lee en los diarios, che, se viene la época de incendios. Claro, la época de incendios obviamente está vinculado con la sequía, está vinculado con que los pastos están muy secos, con que es muy fácil prenderle fuego, pero la verdad es que siempre se habla de la intencionalidad en esto. Y yo me preguntaba, ¿y por qué la intencionalidad? ¿Por qué podría haber gente que le interese prender fuego solamente por un problema de piromaníaco? Y el otro argumento que se usó es que eran los propios bomberos interesados en que se mantenga el fondo contra el fuego, que era una hipótesis realmente traída de los pelos, ofensiva, irritante, y uno dice, no, hay intereses más sencillos de encontrar. Si es una cuestión de interés económico, el primero que gana es el dueño del campo que se quema. Fíjense que el primer incendio grande que hubo en Córdoba, empezó hace un mes, fue en Capilla del Monte y fue por una quema indiscriminada de un desmonte ilegal. Sí. Ese fuego no solamente quemó todo el área de su terreno, sino que avanzó y quemó cerca de 1.500 hectáreas solamente en Capilla del Monte. Claro. A ver, en esta época del año en Córdoba tenemos planteados siempre dos problemas, al menos dos problemas serios. Uno, los incendios. El otro, el problema del agua. Consultamos para ello al biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Federico Copta, y le preguntamos, Federico, ¿cómo actúa la vegetación para preservar las vertientes?
actúa básicamente en 3 formas en la zona de las sierras. Una, como una especie de paraguas, evitando que las gotas de agua impacten directamente sobre el suelo y lo disgreguen. Entonces, la vegetación con sus hojas, con sus ramas, absorbe esta energía y va administrando lentamente el agua. Lo segundo, actúa como una especie de red, evitando que el agua sea arrastrada por superficie, y entonces así, de esta manera, evita lo que es el arrastre del suelo, la erosión del suelo, y también, de esta manera, lo que hace es frenar el riesgo de inundaciones. Lo tercero es que actúa como una especie de esponja, y de esta manera la vegetación junto con el suelo permite la infiltración lenta del agua, y de esta manera tenemos agua durante todo el año, y esto es crítico cuando en la provincia tenemos una estación muy seca, que es durante el invierno y buena parte de la primavera. Pero, Federico, ¿qué sucede con el agua de lluvia cuando cae, por ejemplo, en zonas incendiadas? Primero depende de cómo sean las primeras lluvias. Si las primeras lluvias son muy torrenciales, allí va a haber un arrastre directo de cenizas y suelo, y eso va a terminar todo en los cursos de agua, y recordemos, hemos tenido casos en donde se tapaban los filtros o no se podía tomar agua del río para potabilizarlo, justamente por la cantidad de sedimentos que arrastra. Eso puede pasar por un lado. Por otro lado, lo que sucede es que si las lluvias son menos vigorosas al comienzo, la vegetación tiene tiempo de ir reponiéndose, sobre todo la parte herbácea, y de esta manera frena un poco la erosión. En ambos casos vamos a tener mucho escurrimiento de superficie del agua y de los sedimentos, y entonces vamos a tener erosión y vamos a tener menos agua para el siguiente año. Es un problema, ¿no, Fernando? Sí, es un problema muy grave y creo que es el principal problema. Esto del efecto esponja que hablaba Federico es lo que explica que hoy, en esta época de sequía, que recordemos Córdoba tiene estacionalidad en la lluvia, llueve en verano, es lo que explica que hace 3, 4 meses que no llueve y todavía los ríos y arroyos traen agua. Uno dice, ¿dónde viene esa agua si no llueve? Viene de las cuencas, que son estas zonas serranas con bosque, con la mezcla de la vegetación y el suelo, que han hecho esta esponja de la lluvia que llovió el verano pasado y que la van liberando de a poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que está pasando prácticamente? Si nosotros sacamos todo ese bosque, perdemos esa agua, digamos, tenemos las inundaciones en verano y luego no la tenemos disponible en el momento que la necesitamos. Entonces la crisis hídrica, yo creo que hay que romper... O sea, vos me estás queriendo decir que tendríamos muchísima agua en algún momento y nada en el otro. Exactamente. No podemos regular nada. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay que desmitificar esta idea de que tenemos menos agua porque llueve menos. En realidad no llueve menos. Hay ciclos de mayor y menor lluvia, pero si uno toma el promedio de los últimos 10, 20 años, no está lloviendo menos. La crisis se agrava por la degradación de las cuencas hídricas, y lo que tiene que hacer Córdoba es un manejo conservacionista del recurso. Un manejo conservacionista del recurso, básicamente, en el caso de las cuencas, implica preservarlas y preservar su vegetación nativa, la nativa, que es la que no toma más agua, no la exótica, con el suelo. Es decir, si uno habilita desmonte, ya sea imaginemos el caso del country golf de Carlos Paz, seca un arroyo, que es el arroyo de la Jarilla que se ha secado. Eso es lo que pasa, y nos quita el agua a todos los habitantes, ¿sí?, que dependemos de esos ríos y arroyos. Es una locura lo que está pasando en Córdoba. Por eso yo por lo menos y otro especialista nos agarramos la cabeza cuando la solución, en vez de que te plantea el gobierno, en vez de hacer una conservación del recurso, una gestión racional del recurso, te dicen, no te preocupes, liquidemos la cuenca, total traigo agua del Paraná. Una cosa absolutamente racional. Es importante saber también que una gota de agua es 36.000 veces más grande que un grano de tierra. Imagínense el poder destructivo que tiene la lluvia si no lo puede parar los árboles y el pastizal que ensucia o molesta a tanta gente. Ahora, en Córdoba entonces, la naturaleza, de alguna manera, o el equilibrio que tenemos con la naturaleza, está siendo atacado. Pero está siendo atacado básicamente o de manera importante por negocios. Yo te pregunto, Carlos, lo hablábamos hoy con Fernando antes de entrar. ¿Vos sabés quién va a ser el subsecretario de Ambiente? No, a ver. ¿Amadeo? No, ni idea. ¿Algún medio, Fernando, alguien habla de quién va a controlar el ambiente en la provincia? Porque el interés siempre es quién va a estar en distintas áreas que son todas de interés, pero algo que es clave y es quién va a cuidar el capital natural. El capital natural, por ejemplo, es una cuenca que nos provee el agua del cual necesitamos para desarrollarnos. Nadie se lo pregunta.
pareciera como que no se hace la vinculación entre la necesidad de la preservación, no como un acto ecologista, conservacionista o de hippie que le gustan las mariposas y las flores, sino como una necesidad intrínseca del desarrollo. Es decir, la economía puede ir y venir, variar dependiendo de quién esté de turno y qué teoría te aplica, pero si vos perdés el capital natural, esa economía se cae, en definitiva. Bien, entonces tenemos hasta ahora que se aprobó la ley de bosques, esto hace un tiempo, la veníamos comentando en este programa, la 9814, la que vos, Fernando, le llamás ley de desmonte. Creo que es apropiado, bastante apropiado el tema, pero el gobernador Schiaretti, antes de irse, acaba de firmar hace unos pocos días el decreto 1426 sobre la vegetación nativa en Córdoba. Le preguntamos al ingeniero agrónomo Marcos Ferioli acerca del contenido del decreto 1426. ¿Qué opinás al respecto, Marcos? El contenido se refrenda o se reconfirman cosas que estaban en la ley, ¿sí? Se le pone como un acento, ¿sí? Un énfasis a cosas que ya estaban en la ley, en la 9814, y en el reglamento, y en la reglamentación de la ley. Fernando, contanos un poco cuál es el contenido de este decreto 1426 que se acaba de básicamente intento profundizar el aspecto central que intentó plasmar la ley del desmonte, la ley del desmonte provincial, la 9814, que básicamente es avanzar con el desmonte de manera selectiva. Es decir, sabiendo que no podían habilitar el desmonte masivo como lo venían haciendo, con los grandes tractores y cadenas, implementaron lo que ellos llaman la práctica de aprovechamiento, entre comillas, que es esto del desmonte selectivo. Es decir, lo que pretenden es dejar unos pocos árboles maduros. De hecho, ellos jugaron mucho con el concepto de bosque, donde lo tergiversaron y dicen el bosque es solo el árbol maduro. Entonces dejan a algunas especies, supongamos un quebracho blanco, un mixtol, alguna, y a interés de la producción, no dejan un garabato, que es un árbol también, pero que es muy espinudo, entonces no le gusta y lo sacan. Dejan algunas especies y el resto lo limpian. O sea, todo lo que está debajo de esos árboles grandes lo limpian. Van a dejar unos pocos árboles que les den sombra y forraje eventual, alguna fruta al ganado. Nada más, el resto lo van a limpiar con tractores, con rolo, que son unos cilindros metálicos grandes, que los tira un tractor. Hay que imaginaros un tractor entrando con un cilindro de 2 metros entre los árboles, limpiar todo. Entonces todo lo que esté debajo, planta animal, desaparece. Entre los árboles muy grandotes. Exactamente. Sí, tremendos árboles. A ver, un bosque, ¿cómo se renueva? Con renovales, con plantines. Es decir, un algarrobito chiquitito abajo del rolo, imagínense lo que le puede pasar. Bueno, pero es selectivo para el tractor. Sí, claro. No, y lo impresionante, lo notable de esto es que esto se llama, la producción ganadera bajo bosque se llama sistema silvopastoriles, es el nombre técnico. Nosotros en la Comisión de Ordenamiento Territorial lo habíamos incluido, porque nosotros trabajamos con la gente del movimiento campesino que hace sistemas silvopastoriles, y estaba completamente incluido con todos sus elementos técnicos. Pero ellos quieren avanzar con una cosa que es absolutamente insustentable y destructiva. De hecho, los ingenieros agrónomos especialistas de sistemas silvopastoriles les plantean a los legisladores: lo que ustedes están proponiendo no es un sistema silvopastoril, es la intensificación de una práctica ganadera que ha generado la desertificación del 60% de los suelos de Córdoba. Es decir, se van a convertir en páramos. Uno ya va para la zona de Cruz del Eje, por ejemplo, y se acerca y lo que ve es, al costar la ruta, algunos pocos quebrachos y un suelo expuesto, desnudo, degradado. Ese es el bosque del futuro para la provincia de Córdoba. Esa es la defensa del bosque. Para ese gobierno ese es el bosque. Ese es el bosque. El arbolito allá arriba y abajo perfectamente sembrado por gramíneas que dan alimento. Y con eso se pierde absolutamente los servicios ecosistémicos. Es decir, un servicio ecosistémico el bosque lo brinda cuando están todos sus componentes. Ahora, ¿qué es un servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico es, por ejemplo, la cuenca haciendo el efecto esponja para que nos provee agua en la época de crisis. Ahí tenemos un servicio ecosistémico, es decir, la cuenca nos está permitiendo que tengamos agua en el momento crítico que la necesitamos. Recordemos que estamos con el biólogo Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba, quien nos está contando algunas de las consecuencias que podemos llegar a sufrir los cordobeses por la aplicación de este decreto, el 1426, que acaba de ser aprobado, miren qué paradoja, en primavera. También se permite, este decreto es tan amplio que permite la siembra de pasto, de alimento para ganado, forrajes exóticos dentro de lo que sería el nuevo bosque nativo. O sea que
junto con esa nueva siembra de exóticas vienen nuevos agroquímicos, nuevos fertilizantes, todos que van a contaminar más la cuenca. O sea, van a profundizar no solamente la ausencia de agua, sino de que la poca agua que quede sea también contaminada. Fernando, ¿es verdad que esta ley de bosques y este decreto tiende a caerse en el tiempo? Sí, se va a caer más tarde o más temprano. Nosotros confiamos plenamente que la Corte Suprema dictamine la inconstitucionalidad de esta ley. El pedido judicial está en marcha. De hecho, la Procuraduría General de la Nación ya dio el dictamen favorable, y un dictamen favorable donde da a entender que está de acuerdo con el pedido de inconstitucionalidad. Entonces probablemente se caiga en términos jurídicos a partir de la decisión de la Corte Suprema, pero si no, se va a caer por su propio peso, porque los desastres y la cantidad de incremento de la degradación ambiental va a ser muy notable en el corto plazo. La crisis hídrica es un ejemplo bien sentido. Pero justamente a esto apuntaba la ley. Nosotros, cuando discutíamos con los legisladores y esa fatídica noche del 4 de agosto del año pasado, ellos nos planteaban: nosotros sabemos que esto se cae, pero tenemos 2 años de margen hasta que se caiga para terminar de desmontar y hacer los negocios que sean necesarios. El pedido de desmonte, la solicitud de desmonte en la Subsecretaría de Ambiente se multiplicó por 10 desde que se sancionó la ley hasta el día de la fecha. Es increíble que luego de una ley de protección de bosque haya 10 veces más solicitudes de desmonte. Todos estos datos son bien concretos y hablan de que, por supuesto, no es una ley de protección de bosque, sino una ley de destrucción de bosque, de desmonte. Y es interesante que siempre los que opinan sobre esto y los que la tratan de aplicar son la gente de agricultura. Y uno dice: ¿cómo? Si esta ley debería ser de ambiente, de protección del ambiente, porque el ambiente es un derecho de lo que se llama de tercera y cuarta generación, que no es que sean de tercera, sino que son los nuevos derechos incorporados a nivel internacional para el desarrollo humano, y que hablan de los intereses comunes, colectivos, y el ambiente nos brinda servicios colectivos. Entonces hay que contraponer eso al interés privado, y esta ley básicamente lo que apunta es que el interés privado de desmontar para producir se incremente. Fernando Barri es biólogo, es investigador del CONICET, es una persona que estuvo en la discusión de la COTBN, que es la organización o el lugar donde se participaron ambas universidades, las más importantes de Córdoba, para discutir qué contenido debía tener una ley que intente preservar los bosques nativos en nuestra Córdoba. Fernando Barri es un especialista en el tema y nos está visitando porque consideramos que este es uno de los temas centrales de discusión, sobre todo en un momento que estamos cambiando de gobierno en la provincia. Fernando, para cerrar esta idea, si esta ley, si este decreto no se dejan fuera de uso rápidamente, ¿qué nos puede pasar a los cordobeses? Bueno, lo que va a pasar es que el bosque nativo, el poco bosque nativo que tenemos, se vaya reduciendo drásticamente y que la degradación ambiental se incremente. Y cuando hablamos de degradación ambiental estamos hablando de pérdida de suelo, es decir, suelos que ya no van a poder sustentar la producción de ningún tipo. Estamos hablando de un incremento de la crisis hídrica. Yo recuerdo que cuando se iba a aprobar la ley, les decía a algunos periodistas: acuérdense que la crisis hídrica se va a incrementar con esta ley, que va a haber conflictos muy serios. Y el verano pasado ya vecinos de Ser Si Puede a las trompadas con los funcionarios. Esa es una realidad que se va a aumentar día a día. Yo no, digamos, uno no quiere caer en ser pájaro en mal agüero, pero es como una película que uno la ve. Porque cuando uno destruye su capital natural, luego vienen los problemas económicos, y asociados a los problemas económicos los problemas sociales. Es decir, no se entiende que en una Córdoba con un 30% del suelo certificado, el objetivo de este gobierno sea destruir el 5% de bosque que queda y no recuperar esos suelos perdidos. ¿Se entiende? Es decir, es una locura que nos va a llevar a una crisis. Te diría más claro: échale agua, pero no hay. No hay. Y un tema que queda picando, claro, y que queda picando para próximos análisis: ¿cómo se relacionan los problemas naturales, ecológicos de nuestra provincia con los problemas sociales? Sí. Queda seguramente para este informe. Muchas gracias, Fernando, por esta visita. Muchas gracias por informarnos sobre cuáles son las consecuencias de no tener presente qué es lo que nos está sucediendo hoy a los cordobeses.